La Iglesia Bíblica Internacional le da la más cordial bienvenida a su serie expositiva de Hebreos. El libro que estamos leyendo es el libro de Levítico, pero el libro de Levítico, hermano, anuncia un antiguo pacto hecho por Dios con Moisés, donde se establecen los sacrificios para poder llevar al pueblo delante de la presencia de Dios. Una y otra y otra y otra vez, continuo sacrificio llevado al tabernáculo, a la presencia de Dios. Pero hermanos, este continuo sacrificio finalmente no era suficiente, puesto que por lo menos habían sacerdotes que tenían que ministrar vez tras vez para primero satisfacer sus propios pecados, y luego también una vez al año había un hombre que era el sumo sacerdote, que en el día de la expiación o en el Yom Kippur, como le llaman los judíos, entraba una vez a ese lugar santísimo con so pena de muerte para poder llevar, hermanos, al pueblo delante de su presencia, no antes sin poner su propia vida en expiación delante del Señor. Eso era lo que era el libro de Levítico, y vemos vez tras vez, pasaje a pasaje, capítulo a capítulo, cuando vamos leyendo que había un cordero, que se degollaba un ave, que había una purificación que siempre había algo que necesitábamos hacer, porque nunca era suficiente y porque todos los sacrificios solamente cubrían nuestros pecados, cubrían el pecado de la nación. Pero hermanos, hay buenas noticias. En esta mañana vamos a comenzar a ver el libro de Hebreos. Y el libro de Hebreos se podría decir que es el libro de Levítico, pero 2.0. Así que tenemos esperanza, hay gozo. El libro de Hebreos, hermanos, es una tremenda experiencia. No es solamente mostrar a Dios por sobre todas las cosas, sino que es experimentar a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Hermanos, si tú puedes entrar hoy a la presencia de Dios, es solamente por la gracia de Jesucristo. Si tú hoy día puedes ir de rodillas, como lo hicimos en presencia de la oración, no es más que por la sola gracia del Señor Jesucristo, que fue puesto en la cruz y expió tus pecados. Hermanos, sin Cristo, tú tendrías que saber que en el Antiguo Testamento, el Levítico, el sumo sacerdote, cuando entraba al trono de la gracia de Dios, lo podía hacer una vez al año y tenía que ser perfecto. De hecho, veíamos las vestimentas de los levitas o de los sacerdotes, del sumo sacerdote, dentro de lo que había Urim y Tumim, el efod y tantas otras cosas, y también había unas campanillas. Hermanos, si ese sumo sacerdote, el hombre más preparado y santo de la nación, entraba no preparado en ese día de la expiación, ese hombre moría por la presencia y la santidad de Dios. Y hoy día, hermano, tú puedes disfrutar, entrar a la mismísima presencia de Dios a través del sacrificio perfecto de Jesús, nuestro sumo sacerdote. ¿Cómo no decir gloria a Dios, verdad? ¿Cómo no glorificar al Señor en ello? Vamos a comenzar entonces esta serie expositiva de Hebreos, el Hijo superior a todo. La predicación de hoy lleva por título El Hijo, resplandor e imagen de Dios. Y vamos a estar solamente, hermanos, basados en Hebreos 1, del 1 al 3. Pero antes de comenzar, déjame comentarte un poquito de una introducción para el libro de Hebreos. El escritor del libro de Hebreos en general se concede como anónimo. Se le atribuye el libro a Pablo o a alguno de sus colaboradores como Bernabé o Apolos, pero en definitiva, hermanos, no lo sabemos. Ahora, en el capítulo 2 descubrimos que el escritor tuvo relación de primera mano con los discípulos que caminaron con Jesús, por lo que sabemos que esta carta está anclada en la enseñanza de los apóstoles. En cuanto a los destinatarios, si bien no sabemos quiénes eran el autor o el escritor, vamos a hablar de los destinatarios. Y de los destinatarios tampoco sabemos quiénes eran, ¿ya? Pero ni dónde vivían, pero sí sabemos que el escritor los conocía muy bien y ellos tenían un profundo conocimiento del Antiguo Testamento, especialmente en la Torá. La Torá es la ley, ¿verdad? Los 5 libros de Moisés, o como hermano Mario dice, te voy a llevar a ver la Torá o el Pentateuco, ¿verdad? El que sabe, entiende.
acerca de cómo la familia de Abraham se convirtió en la nación de Israel, de cómo Moisés guió en su salida de esclavitud a Egipto hasta el monte Sinaí, donde recibieron la Torá y donde Dios hizo un pacto con ellos, donde construyeron el tabernáculo que los sacerdotes utilizaban para ofrecer sacrificios, y también cómo vagaron por su camino a la tierra prometida. El escritor simplemente espera y asume que su audiencia conozca todos los detalles de estas historias, así que lo más probable es que los receptores de la carta fueran judíos cristianos, y por ello el fantástico nombre de a los hebreos. El capítulo 10 nos da pista de que esta comunidad estaba enfrentando persecución y hasta prisiones por su asociación con Jesús. Algunos en la comunidad estaban alejándose de Jesús, abandonando la fe por completo. Esto explica el propósito y la estructura de la carta. Tenemos una breve introducción. Luego vienen 4 secciones donde el escritor compara y contrasta a Jesús con personas y eventos claves de la historia de Israel. Primero, se compara a Jesús con los ángeles en la Torá. Segundo, se compara a Jesús con Moisés y con la tierra prometida. Tercero, se compara a Jesús con los sacerdotes y Melquisedec. Cuarto, se compara a Jesús con los sacrificios y el antiguo pacto. El escritor, hermanos, tiene en mente 2 objetivos principales en todos estos contrastes. El primer objetivo es elevar, poner por eminencia a este precioso Salvador, Jesús, como superior a cualquier otra persona o cosa, mostrando que Jesús es digno de toda su confianza y devoción. Jesús es digno, amado hermano, de toda tu confianza y devoción en esta mañana. El segundo objetivo que tiene el autor es retar, no como nosotros retamos a nuestros hijos, sino que desafiar a los lectores a permanecer fieles a Jesús a pesar de la persecución, a pesar del desánimo, a pesar de las pruebas, a pesar, hermano, de cualquier cosa, incluso de la falta de madurez. Así que cada sección, finalmente, y lo vamos a ir viendo a través de esta serie, cada sección contiene una fuerte advertencia a no abandonar la fe de Jesús. Y de hecho, cada advertencia que el escritor da es una admonestación fuerte que te va a incomodar a ti, que me va a incomodar a mí y que incomodó también a los hebreos, puesto que esa es la misión de la carta: exhortar, amonestar, animar también a permanecer en la fe y no abandonar al Señor Jesús. Eso, hermanos, podríamos tomar como una breve introducción al libro de los Hebreos. Podríamos estar semanas solamente indagando en cosas más acerca del libro, pero lo que nos importa en esta hora es entrar de lleno a la palabra revelada de Dios, puesto que ella es la que puede cambiar, sanar, transformar y salvar nuestras vidas. Vamos a tener un tiempo de oración. Señor, vamos delante de su presencia en esta hora. Con clamor y con temor y temblor, Señor, vamos delante de su presencia. En esta hora tomo este púlpito, Señor, sabiendo que entro a su palabra y su palabra, Señor, es santa. Tal como Moisés se presentó delante de esa zarza ardiente y tú le dijiste: Señor, Moisés, quita de ti el calzado porque tierra santa es. Señor, cuando nosotros abrimos tu palabra y realmente nos ponemos en el peso correspondiente de lo que es pararnos en tu palabra, Señor, entonces entramos con ese temor y ese mismo temblor que lo hizo tu siervo. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, háblanos en esta hora, Señor, que sea tu voz la que sea a nuestros hermanos dirigiéndose, omite a este predicador para que tú seas poniendo en cada corazón la necesidad que ellos tengan. Exhorta al que haya que exhortar, anima al que haya que animar, Señor, alienta al que lo necesita y también salva a aquel que requiere salvación en esta mañana. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, te invito a buscar el libro de Hebreos, los primeros 3 versículos. Solamente en esos primeros 3 versículos es donde hoy día nosotros vamos a estar desarrollando nuestro mensaje, que lleva por título: El Hijo, resplandor e imagen de Dios.
La serie, como un título completo, se llama El Hijo Superior a Todo. Dice la palabra del Señor en los primeros versículos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y ahí nosotros, hermanos, ponemos un primer punto para establecer ahí, y vamos a llamarle a este punto hablando en Hijo. ¿Quién de nosotros en esta hora maneja un idioma diferente al español? ¿Quién habla, por ejemplo, inglés, francés o algún otro idioma? Sabemos que los idiomas son complejos en sí mismos y tú no puedes entender a otra persona si no habla tu mismo idioma. Por lo tanto, ellos hablan en su propio idioma. Dice la Escritura que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Lo primero que nosotros tenemos que entender y evaluar es que Dios, hermanos, habla. Dios, hermano, habló, continuará hablando y habla hoy día. De hecho, en esta misma mañana Él está hablando a través de su predicación, de su palabra. El Señor ha hablado, el Señor habla y el Señor seguirá hablando de muchas formas. Pero dice que Dios ha hablado mediante la creación. Si no me crees, el Salmo 19, del 1 al 4, nos dice lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios. No sé si pudiste ver algo de las imágenes en las alabanzas, donde habían algunas tomas espectaculares en movimiento rápido, donde veías el cielo, las estrellas y toda la creación. Hermano, eso es la voz de Dios en acción. Yo no puedo entender cómo algunos pueden decir no hay Dios, puesto que no hay ninguna evidencia de la presencia de un Dios como el que tú me dices. Hermanos, no sé si estas personas son ciegas, pero tú sabes cuál es el problema. Están ciegas espiritualmente. Ellos están muertos espiritualmente y por eso viendo no ven. Porque basta que tú salgas, hermanos, en cualquier momento y veas la tremenda creación de Dios. En Viña del Mar, una ciudad hermosa, ve la tremenda creación de Dios, el mar, donde cada uno de nosotros es del sur, del norte, de otros países, en Bolivia, en Venezuela, en Uruguay. En cada lugar del mundo se manifiesta la preciosa voz de Dios a través de la creación. Y el salmista así lo expone. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Entonces, hermanos, si Dios ha hablado a través de la creación, ¿quién puede tener siquiera una sola excusa de decir, yo jamás vi alguna evidencia tuya? En el día del juicio, cuando los libros sean abiertos ahí en el gran trono blanco y alguien se pare y pueda decirle a Dios, Señor, pero es que yo nunca escuché de ti, nunca escuché a nadie de hablar de ti, no tuve ninguna evidencia. El Señor lo único que va a hacer, va a abrir el Salmo 19 y va a decir, los cielos contaban la gloria de mi nombre. El firmamento anunciaba la obra de mis manos. Un día emitía palabra, otro día, y una noche, otra noche, y tú me dices que jamás supiste de mí. Hermanos, Dios ha hablado mediante la creación y lo sigue haciendo. No sé si has tenido el privilegio de ir una madrugada, quizás, o levantarte temprano y salir y ver cómo las aves llevan sus alimentos a los polluelos y ellos cantan. Hermanos, eso es alabanza a Dios. Dios sigue hablando a través de todas las cosas. Pero no solamente Dios ha hablado mediante la creación, sino que Dios también ha hablado mediante sus profetas. De hecho, eso es lo que está declarando Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, entonces Dios nos ha hablado mediante sus profetas.
Kistemaker en su comentario a Hebreo nos dice, entre los antepasados que recibieron la revelación de Dios estaban Adán, Abel, y tú puedes pensar en la clase del día miércoles cuando iban apareciendo todos los hombres con la duración de sus años y que fue increíble y revelación para muchos. Pero hermanos, Dios, entre los antepasados que recibieron la revelación de Dios estaban Adán, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés. Dios habló con Adán al fresco del día, nos dice Génesis 3:8. ¿Qué quiere decir eso? Que Adán disfrutaba, hermanos, de la presencia de Dios en su paseo matutino, al fresco, al refrescar del día, cuando la brisa golpeaba su cara, experimentaba esa sensación dulce. Él podía, hermano, experimentar la presencia de Dios al fresco del día y Dios hablaba con él. Hermano, con Abraham en visiones y visitas, tanto así que llegó Abraham a ser llamado amigo de Dios. Cuenta la historia que era tanto lo que Dios le gustaba la presencia de Abraham, que finalmente le dijo, ¿sabes qué? Tú eres mi amigo. ¿Quién no anda así con un amigo? ¿Has tenido algún amigo del alma alguna vez? ¿Alguna amiga que puedes contarle todas las cosas y sabes que estás seguro ahí? Bueno, Dios ha llamado a Abraham amigo de Dios. ¿Qué haces tú con un amigo o una amiga? ¿Qué le cuentas? Tus secretos, tus necesidades, tus aflicciones. Hermanos, Dios ha llamado a Abraham amigo de Dios. ¿Qué le contaba Dios a Abraham? ¿Qué le contaba Abraham a Dios? Había una relación de ida y vuelta, conversaba Dios. Pero no solamente Abraham llegó a ser llamado amigo de Dios, eso lo puedes ver en Santiago 2:23, sino que también hablaba con Jacob en sueños, con Moisés, cara a cara. Éxodo 33:11 nos evidencia eso, como un hombre habla con un amigo. Entonces fíjate que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en este tiempo ha hablado por los padres a los profetas. Por medio de los profetas, desde Moisés hasta Malaquías, la revelación de Dios fue registrada en forma escrita como historia, salmo, proverbio y profecía. Los profetas fueron todos los santos llamados por Dios y llenos con su espíritu para poder hablar la palabra, de modo que constituyese una revelación progresiva que anunciase la venida de Cristo. Y ese es el propósito de la revelación, finalmente apuntar a la venida y a la consumación de el Mesías encarnado, al Hijo, la segunda persona de la Trinidad, hecho carne y viniendo a ser un tabernáculo entre nosotros. En su primera epístola, Pedro se refiere a ellos en el capítulo 1, versículo 10 al 12 de la siguiente forma. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguían. A ellos les fue revelado lo que no se servían a sí mismos, sino a vosotros. Y en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante lo que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Se lo puedes buscar una vez más en 1 de Pedro 1, del 10 al 12. El profeta, mi amado hermano, no traía su propio mensaje, ni su propia formulación de la verdad religiosa. Un profeta verdadero siempre fue inspirado por el Espíritu Santo y habló la palabra de Dios, que no tuvo su origen en la voluntad humana, sino que en la voluntad de Dios. Hermanos, hoy día nosotros vemos una cantidad de burladores, hombres burladores que tratan de emular a los profetas. Y se levantan hombres y dicen, Dios me está revelando que en nuestra congregación hay alguien que tiene algún dolor de espalda. ¿Hay alguien que tiene algún dolor de espalda? Entre 200 personas, seguro que hay alguien que tiene un dolor de espalda. Amén, sí, Dios lo reveló. Entonces pónganse de pie, pasa adelante porque Dios tiene algo para ti.
Hermano, creo que tú tienes un dolor de espalda en el disco tanto. ¿Es verdad? No, el médico me dijo que era una hernia. No, sí, creo que Dios me dijo que era una hernia. Y así se ponen a jugar. Hermanos, los profetas de Dios jamás dijeron, yo creo que esto es así, yo pienso que esto es así. Un profeta verdadero de Dios siempre dijo, así dijo el Señor. Y no hubo ninguna duda ni mudanza de cambio en esa palabra, puesto que él era un profeta de Dios. Y si esa profecía no se cumplía, el tal era mentiroso, ¿y sabes qué tenía que pasar con él? Debía morir. Si se aplicara la misma regla hoy, ¿cuántos crees que jugarían a ser profetas? Así que, mis amados hermanos, dice la Escritura, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y repito harto para que me puedan decir que repito muchas veces las cosas para que nosotros podamos aprender y entender, nos ha hablado por los profetas. Pero no solamente Dios habló a través de la creación y a través de los profetas, sino que también dice que en estos postreros días, ¿qué quiere decir? Está hablando del día que el Señor Jesús vino. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y ahí uno puede hacer millones de conjeturas y decir, sí, la verdad es que vino Cristo y a través de Él habló cosas, por lo tanto Dios nos habló por medio o a través del Hijo. Pero hermanos, esa no es la idea del texto. Cuando hice la pregunta delante, ¿quién hablaba otro idioma diferente al español? Algunos dijeron yo por aquí, por allá. Esto, hermanos, es lo que tiene que decir el texto. Lo original del texto aquí es, o una traducción exacta sería, en estos postreros días nos ha hablado en Hijo. Dios nos ha hablado en Hijo. El Hijo es su idioma. Y es esa la forma en que nosotros podemos entender a Dios Padre en este momento, en este idioma que es Jesús, el Hijo de Dios. Cuando Jesucristo finalmente llegó, fue la mismísima palabra de Dios, puesto que Él es la palabra de Dios. Una versión textual del Juan 1:1 nos dice, en el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y Dios era el Logos. ¿Sabes qué significa Logos? Es la expresión más fuerte de palabra en griego. Las Biblias generalmente traducen verbo, pero la traducción correcta es la palabra, pero mucho más fuerte que la palabra. Por lo tanto, es el Logos de Dios. Cuando la Escritura dice, y dijo Dios, sea la luz, esa palabra creadora era el Hijo. Era el Hijo. Y ahora Dios, hermanos, nos está hablando en estos postreros días en Hijo. Por consiguiente, Jesús trajo la palabra de Dios en toda su plenitud, riqueza y multiplicidad. Él fue la revelación final. F. Bruce nos dice, la historia de la revelación divina es una historia de progreso hasta llegar a Cristo, pero no hay progreso más allá de Él. Cuando tú llegas a Cristo, hermanos, es el final del camino. Él es el todo, Él es el fin, Él es la meta. Jesús mismo no escribió ni un solo versículo del Nuevo Testamento, sino que fueron hombres designados por Él, llenos del Espíritu Santo, quienes escribieron la revelación de Dios. Jesús, siendo la palabra viva, nos habla porque nadie aparte de Él posee una autoridad igual. Hermano, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cómo llegaste tú a Cristo? ¿Cómo llegaste tú a ser salvo? ¿Porque un día tomaste una decisión por Cristo? ¿Porque un día hiciste un ritual? ¿Porque te bautizaste? Hermano, la única forma de llegar a Cristo es porque un día Él se acercó a ti y te habló en Hijo. Y en ese momento pudiste entender.
Y en ese momento pudiste nacer de nuevo. Cuando Él habló y quitó tu corazón de piedra y puso un corazón de carne y te dio una fe sobrenatural para creer en Él y te dio un arrepentimiento sobrenatural para arrepentirte de tus pecados. Y hermanos, en ese momento fue Dios hablándote a ti en hijo. Qué glorioso idioma. Qué hermoso y maravilloso idioma. Qué español. Dicen que el español es el idioma más bonito del mundo. Hermanos, el idioma del Hijo es lo más precioso de la eternidad, del universo. ¿Te ha hablado Él? ¿Te ha hablado en este idioma? ¿Has llegado a comprender sus maravillosas palabras? Entonces, amados hermanos, seguimos avanzando. Por medio de su Hijo, Dios se dirige a todos los creyentes. Por medio de su Hijo, Dios se dirige a ti hoy. Así que presta atención porque Él es la expresión superior de Dios. No hay una expresión superior que el Hijo. Ni la creación, ni los profetas. Ahora, Jesús, el Hijo, es la expresión superior de Dios para ti. De Dios para ellos. Vamos a ver un segundo punto, hermanos, en esta hora. El Hijo creador y heredero de todo. Dice la Escritura ahí en Hebreos 1, 2b, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La pregunta es, hermanos, ¿cuándo Dios constituyó heredero al Hijo? Ellos han existido de toda la eternidad. Lo hemos visto en el panorama bíblico y sin duda antes de la fundación del mundo, antes de los albores del tiempo, en la eternidad donde ni siquiera nada más existía que Dios, ya estaban establecidos ahí los planes y en ese momento también el Hijo vio herencia. Sin duda tiempo, antes del tiempo. Ahora, tanto Pablo como el escritor de la epístola de Hebreos enseñan que Jesús actuó en la obra de la creación. En su consideración de la supremacía de Cristo, Pablo enseña en Colosenses 1:16, lo hemos visto cuando vimos Colosenses, porque por Él fueron creadas todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Pero no solamente Pablo enseña esto, sino que Juan también lo confirma en su evangelio, es la misma verdad. Por Él todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermanos, por su Hijo Dios hizo el universo. Es imposible llegar a entender todo esto que estamos hablando, cómo fue creado el universo, simplemente con la voz de Dios. Cómo Dios en forma de ex nihilo crea todas las cosas, crea todo de la nada e incluso la nada responde a la voz de Dios. Y por eso en esta mañana tengo que clamar a ti y pedirte en esta hora que si tú estás muerto aún en delitos y pecados, es Dios el que puede hablar. Y si Dios habla a tu vida y si tú estás muerto en esta hora, entonces tú vas a resucitar. ¿Sabes por qué? Porque aún la nada obedece la voz de Dios y la nada produce todo. No importa que en esta mañana estés muerto. Dios, si habla contigo hoy, tú vas a venir a la vida. No sé cuál es la situación en la que has llegado hoy. No sé dónde estás, qué estás pensando. No sé cuáles son las aflicciones que tú tienes. Pero si el Señor, a través del logo de su palabra, habla contigo y logras captar ese idioma celestial, entonces quiere decir que hay vida para ti y vida en abundancia. Porque Dios creó todas las cosas para su gloria, incluyéndote. Entonces, amados hermanos, es importante reconocer la majestad del Hijo de Dios que estuvo presente en la creación y que es el Señor soberano de todas las cosas creadas. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es Dios. Sin ningún temor, sin ninguna represalia. Sin ningún temor a equivocarnos, sin ninguna duda, podemos decir plena y confiadamente, por toda la evidencia de la creación, de la palabra y de su propio idioma, que Jesús es Dios. Aunque a muchas sectas no les guste esa definición. El Hijo, hermanos, es el creador y el heredero de todas las cosas. El Hijo es superior a todas las cosas. Seguimos avanzando a un tercer punto.
el Hijo resplandor e imagen de Dios. Dice el libro de Hebreos en 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y hermano, cuando se habla aquí de la palabra resplandor, estos son dos metáforas. Dice Jesús es el resplandor de su gloria, es el resplandor de la gloria de Dios Padre, y Jesús es la imagen misma de su sustancia. Cuando nosotros entendemos esta metáfora y decimos que Jesús es el resplandor o el refulgor de la gloria de Dios, es lo mismo que tú cuando miras al sol o lo que es los rayos del sol al sol. Son la misma esencia. Cuando nosotros hablamos que es el sello o la imagen misma de su sustancia, esto es el ejemplo de un sello real cuando era aplicado y la estampa o la moneda se acuñaba exactamente igual al original. Entonces se hace que Jesús, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, es exactamente la misma calidad y sustancia del Padre, pero no es el Padre. Eso es un misterio. Eso es un misterio porque nos dice que Él es el resplandor de la gloria. Felipe, tanto tiempo he estado conmigo y aún no sabes quién soy. ¿Se acuerda lo que le preguntaba a Felipe? Muéstranos al Padre. Y el Señor le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y aún no sabes quién soy. El que ha visto al Padre a mí me ha visto. ¿Por qué? No es que Jesús sea exactamente el Padre, son personas diferentes en un solo Dios, pero Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. El que ha visto a Jesús ha visto al Padre. El que ha visto ese resplandor de la gloria de Dios ha visto al Padre. De hecho, eso también es en cierta forma lo que se expresa en el antiguo pacto cuando se hablaba del tabernáculo y de todo lo que había para los sacrificios. El momento del tabernáculo no siempre fue santo. Hubo un momento donde hubo que construir ese tabernáculo y mientras tanto los hombres tenían que construir y el tabernáculo era un lugar como cualquier otro, era un lugar común. Podían entrar al lugar santísimo sin ningún problema porque aún no estaba la presencia de Dios ahí. Pero llegó un momento, hermanos, donde vino el resplandor de la gloria de Dios y vino la gloria chequiná o chicaina de Dios que cayó y llenó de resplandor ese lugar y desde ese momento esa presencia de Dios se hace presente y permanente ahí. Ese resplandor de la gloria de Dios, hermanos, ahí estuvo Cristo. Ahí estuvo el Hijo también, puesto que Él es el resplandor y la gloria y la imagen misma de su sustancia. Necesitas entender, hermanos, que no obstante, a pesar de que sea la misma sustancia y el mismo resplandor, no son la misma persona. Y esto es muy necesario aclararlo porque hay muchas sectas, hermanos, que andan por ahí diciendo que solamente es uno solo, que Dios es el Padre, que Dios es la misma persona del Hijo y que es la misma persona del Espíritu Santo. Y eso no es así, eso es una herejía. Incluso sectas como los Testigos de Jehová o como los unicitarios declaran cosas como estas, o los solo Jesús. Necesitamos entender que nuestro Dios se ha revelado desde la eternidad en tres personas. Yahweh Elohim. En el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. Elohim es una unidad plural. Yahweh Elohim es yo soy el que soy, el Dios somos yo. Trata de entender eso. ¿Cómo podemos entender una unidad plural? Pero nuestro Dios, hermanos, se ha manifestado en tres personas. Pero las tres personas son Dios, el mismo Dios. Y en este caso, el Hijo tiene la misma exacta imagen del Señor. También nos dice el pasaje, hermanos, que Él sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. No solamente Cristo ha creado todas las cosas por el poder de su palabra, sino que Él mismo la sustenta. Él mismo la mantiene. ¿Has pensado por un segundo qué pasaría, hermanos, si
tu corazón dejara de latir? Nosotros decimos, tenemos pleno control sobre todos nosotros, todo nuestro cuerpo está bajo nuestro control. Así, deja de hacer latir tu corazón. Échalo a andar de nuevo. ¿Y la respiración? Obviamente son procesos que el Señor ha creado en nosotros, que son automáticos, pero aún así Él también lo sustenta y lo controla. Cuando viene la sementera, cuando viene todo lo que es necesario para el trabajo, para alimentarse, cuando viene el crecimiento, hermano, ¿de dónde viene todo eso? Del Señor. Ahora, no vaya a ser, hermano, que te pongas muy científico para tus cosas y venga el Señor y tenga que hablarte como Job y te diga, ¿dónde estabas tú cuando yo? Y te haga 1000 preguntas y no pueda responder una sola. Necesitamos entender y conocer y creer que Él es el sustentador de todas las cosas, hermano. Y cuando habla de todas las cosas, no solamente es el sustentador de las necesidades físicas, sino que también Él sustenta tus necesidades espirituales. No solamente tus necesidades espirituales, sino también tus necesidades sociales, emocionales, todo tu ser. Hermano, cuando la Biblia dice que nosotros somos seres tricótomos porque habla del cuerpo, que en el original es soma, cuando habla del alma, que en el original es psique, y cuando habla del espíritu, que en el original es neuma, cada una de las áreas que nosotros somos como hombres, como mujeres, hermanos, están cubiertas y son sustentadas por Dios. ¿Hay sustento para tu cuerpo? Hay sustento para tu cuerpo. ¿Hay sustento para tu psique, tu alma? Hermanos, sí lo hay. No hay ningún lugar tan desesperado al cual Dios no pueda afirmarte, tomarte y traerte al redil. Hermano, por aunque quisieras arrancarte e irte, sin duda, Él dejaría 99 para ir por ti. ¿Cómo nos vamos a entender? ¿Cómo nos vamos a disfrutar de que Dios nos sustenta? Con respecto al Espíritu, dice la Escritura que Adán disfrutaba al aire fresco la presencia de Dios, pero Adán murió en sus delitos y pecados. Y nosotros desde que nacemos muertos espiritualmente. Por lo tanto, nosotros no podemos disfrutar de la presencia de Dios. Pero cuando Dios nos hace nacer de nuevo y nos trae a su presencia, una vez más, en nuestro espíritu, Dios sustenta esa relación y podemos ir a Dios. Podemos ir a Dios con gozo. Podemos ir a Dios con necesidad, con aflicción. Incluso a veces podemos ir a Dios humillados. Pero aún así, el Señor te sustenta. Cristo te sustenta, hermano. Debes recordar esto si tú eres un hijo de Dios. Y no es tanto lo que tú debes hacer, es lo que Él hace por ti. El libro de Hebreos no tiene que ver con nada de lo que tú puedas hacer o de lo que debas hacer o lo que tengas que hacer. El libro de Hebreos es acerca de lo que Él hizo. Y disfrutamos de ello. Un presidente dijo una vez, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puede hacer tú por tu país. ¿Lo han escuchado? Bueno, esto es al revés. Esto es al revés. Esto es qué puede hacer Dios por ti. Y Dios lo puede todo. Seguimos avanzando, hermanos, en esta hora. Porque Él sostiene todas las cosas por su poderosa palabra. Y después dice, después de haber provisto la purificación de los pecados, se sentó a la diestra y a la majestad del cielo. Y hermanos, esto es tremendamente importante porque no nos puede dejar pasar esto en nuestra mente, no puede dejar de golpear nuestro corazón este hecho cuando nosotros abrimos y hablamos del libro de Levítico. Hermano, cuánta carga tenía ese pueblo de llevar vez tras vez. Qué palomas, qué cabritos, qué corderos, qué vaquillas, qué pan leudada, qué ofrenda acá, qué diezmo allá y un montón de cosas, hermanos, que ellos necesitaban hacer y que necesitaban hacer y que necesitaban hacer y que necesitaban hacer. ¿Te sientes cansado hoy? ¿Te sientes turbado? Con una carga que necesitas hacer.
En el tiempo de Levítico había mucho que hacer. Pero en el tiempo glorioso de Hebreos, Él proveyó la purificación de tu alma. Él fue el Cordero inmolado. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el que puso todo para que tú solamente pudieras disfrutarle. ¿Qué hiciste tú para merecer tanto? ¿Qué hiciste tú, hermano? Cuéntame el secreto. No hiciste nada, hermano. Fue Dios y su gracia soberana la que te amó. Antes de la fundación del mundo, te amó. ¿Y por qué te amó? Porque eras más lindo, porque eras más bonito, eras más inteligente, eras más alto, más delgado, más... Hermano, no había nada en ti. No había nada bueno en ti. Solamente Él te vio y te amó. Y gloria a Dios por ello. De otra forma, todavía tendríamos que estar haciendo cosas y cosas y cosas y cosas para llegar al día donde finalmente los libros fueran abiertos y por todas las cosas que hicimos tendríamos que escuchar: y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue echado en el lago de fuego, o apártate de mí, hacedor de maldad, porque todas tus justicias no fueron más que trapos de inmundicia para mí. Bueno, no podíamos hacer nada. Pero Él fue la purificación de nuestras vidas, completamente. Había un libro o un acta de acusaciones en tu contra. Había una lista interminable de pecados desde que tú naciste hasta que tú vas a morir. Todo ese tiempo está escrito en un acta. Y hermanos, en el momento en que Dios habló en su idioma de hijo, esa acta fue tomada y clavada en la cruz, y el Señor dijo: yo lo pagué. Yo he pagado todo. Está todo consumado, no hay nada más que pagar. Tú eres libre. O en una palabra, como el Señor dijo: tetelestai. Tetelestai. Todo ha sido pagado. Bendito el Señor. Bendito el Señor, que purificando nuestros pecados, luego se levanta en victoria. Oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Se levanta en victoria, rompe esa tumba, hermano, y asciende a los cielos y se sienta a la diestra del Padre, esperando volver a buscarte y poder tener una relación contigo y experimentar contigo por siempre y para siempre lo que ya podemos experimentar en forma espiritual como cuerpo, pero en ese día cara a cara con el Señor y disfrutar de su preciosa presencia. Y quizás tú, como Abraham, puedas llegar a ser llamado amigo de Dios, y quizás tú, como Jacob, puedas tener sueños y visiones de tu amado Señor, o quizás tú, como Moisés, puedas llegar a ver al Señor cara a cara. Entonces, mi amado hermano, en esta hora quiero recordarte simplemente que el libro de Hebreos es la experiencia más sublime que nosotros podemos tener como hijos de Dios, puesto que ya no hay nada que pagar, no hay nada que traer. Él lo ha hecho todo. No te preguntes qué puedes hacer tú por Dios. Recuerda qué es lo que Dios hizo por ti. Voy a pedir que cierres tus ojos en esta mañana. Quiero llevarte a recordar simplemente lo que ha sido tu vida, lo que ha sido tu pasar hasta este momento, y lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que este Cristo soberano ha hecho. Tú pensabas que tus obras eran suficientes, eran mejores. Cristo es suficiente, Cristo es mejor. Tú pensabas que tus justicias te iban a salvar. No, tus justicias serán llamados trapos de inmundicia. Las obras de Jesús son perfectas, esas son superiores. Tú pensabas que tenías que hacer miles de sacrificios. Solamente necesitas mirar a Cristo, y dice la Escritura, y tú serás salvo. Así como el pueblo de Israel miraba a aquella serpiente en el asta cuando era mordido, y todo aquel que miraba veía y encontraba salvación. Hermano,
Te animo en esta mañana para que tú puedas entregar tus cargas, entregar tus enfermedades, entregar tus angustias, porque Él es tu sustentador, porque Él es tu salvador, porque Él es tu sanador. Y si en esta hora aún no le conoces, si aún en esta hora tú no logras entender o discernir ese maravilloso idioma de hijo, clamo en el nombre de Jesús, Señor, que tú puedas interpretar y venir al corazón de esas personas que aún no son salvos, para que puedas salvarles, Señor, para que puedas hacerles nacer de nuevo, para que puedas hacer sus pecados pagados y al pie de la cruz todas sus inmundicias puedan ser llevadas rodando por la ladera, como peregrino lo hizo en el progreso del peregrino cuando cayó al pie de la cruz y se arrepintió de sus pecados y creyó en ti. Señor, obra en nuestras vidas, sánanos, sálvanos, susténtanos como tú lo haces y rogamos, Señor, que nos permitas disfrutar esta maravillosa experiencia de estar contigo, no solamente en nuestra mente, sino que en nuestro ser completo. Damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén.